¿Sabías que puedes ser indemnizado por haberte puesto la vacuna contra la COVID-19? ¿Has escuchado hablar de alguien que sufrió efectos secundarios graves tras vacunarse contra la COVID-19? ¿Y si te dijera que un juez en España reconoció ese efecto como un accidente laboral? Eso acaba de ocurrir, y esta decisión podría cambiar muchas cosas. Quédate hasta el final para conocer los hechos, separar verdades de mitos y entender qué implica esta sentencia. Y aprovecha, dale like, comparte y comenta tu opinión. Este tema nos toca a todos. El caso que lo cambió todo. Pedro García y la justicia española. En 2021, en plena pandemia, el profesor Pedro García, de la ciudad de Barcelona, recibió la vacuna de AstraZeneca como parte de la campaña nacional de vacunación. 3 días después de la inyección, comenzó a presentar síntomas graves, siendo diagnosticado con una trombosis que le dejó secuelas importantes. García inició entonces una larga batalla legal contra el sistema de seguridad social español. Su argumento era claro. Fue vacunado por indicación del Estado para garantizar el retorno a las clases presenciales. Por lo tanto, los efectos adversos deberían ser tratados como un accidente laboral, no como un problema de salud común. Tras 4 años de litigio, el Tribunal Laboral, Juzgado de lo Social, de Barcelona, falló a favor del profesor. La sentencia reconoció la relación causal entre la vacuna y la trombosis, y más aún, estableció que al haber sido promovida la vacunación por el Estado, en un contexto profesional, las consecuencias deben considerarse dentro del ámbito laboral. Es la primera vez en España que un tribunal reconoce este tipo de vínculo entre la vacunación contra la COVID-19 y la responsabilidad del entorno laboral. AstraZeneca. ¿Qué es realmente esta vacuna? La vacuna de AstraZeneca, desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford, fue una de las primeras autorizadas para uso de emergencia durante la lucha contra el COVID-19. Técnicamente, es una vacuna de vector viral, basada en un adenovirus de chimpancé modificado que transporta instrucciones genéticas para que el cuerpo humano produzca la proteína Spike del coronavirus, enseñando así al sistema inmunológico a reconocer y combatir el virus real. Fue ampliamente utilizada en el Reino Unido, Europa, América Latina y muchas otras regiones, especialmente al inicio de la vacunación masiva. Puntos positivos: ventajas de la vacuna de AstraZeneca. Alta eficacia. Estudios demostraron una eficacia general de aproximadamente 70% contra casos sintomáticos, con mayor eficacia contra hospitalizaciones y formas graves. Bajo costo. Más económica que las vacunas de ARN mensajero como Pfizer o Moderna, lo que permitió su uso masivo en países con menos recursos. Fácil almacenamiento. A diferencia de otras vacunas, puede conservarse entre 2 y 8 de GMSK, lo cual facilita su distribución incluso en regiones alejadas o rurales. Impacto global. Salvó miles de vidas, siendo una de las más administradas en países de África, América Latina y Asia. ¿Y los riesgos? ¿Qué sabemos sobre los efectos adversos? A pesar de sus beneficios, la vacuna de AstraZeneca no estuvo libre de polémicas. A los pocos meses del inicio de las campañas, comenzaron a reportarse casos de eventos trombóticos, coágulos de sangre graves, a menudo asociados con niveles bajos de plaquetas, una condición que pasó a llamarse síndrome de trombosis con trombocitopenia, TTS, por sus siglas en inglés. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, investigó los casos y, en abril de 2021, concluyó que existe una posible relación entre la vacuna y estos eventos raros. Desde entonces, esta condición figura oficialmente como un efecto secundario muy raro. ¿Qué significa muy raro? Según datos de la EMA, el riesgo estimado era de aproximadamente 1 caso por cada 100.000 personas vacunadas. La mayoría de los casos se registraron en mujeres menores de 60 años, dentro de las 2 semanas posteriores a la primera dosis. El Reino Unido, uno de los países que más utilizó esta vacuna, también investigó el fenómeno. Las autoridades sanitarias británicas, MHRA, concluyeron que los beneficios superaban los riesgos,
pero recomendaron otras vacunas a menores de 40 años cuando estuvieran disponibles. AstraZeneca admite: sí, la vacuna puede causar TTS en casos raros. En 2024, durante procesos judiciales en el Reino Unido, iniciados por personas que afirmaban haber sufrido efectos adversos graves, AstraZeneca admitió formalmente la posibilidad de que su vacuna cause TTS. La farmacéutica declaró en el juicio que el TTS puede, en casos muy raros, ser causado por la vacuna Vaxzevria, nombre comercial de AstraZeneca. Aunque esta admisión no modificó la postura de las agencias reguladoras sobre la seguridad de la vacuna a nivel poblacional, representa un hecho jurídico y comunicativo muy importante, especialmente para las personas que buscan compensación por daños a la salud. ¿Qué es verdad y qué es mentira sobre la vacuna de AstraZeneca? Con el avance de las campañas de vacunación en todo el mundo, también se disparó la circulación de información falsa, o al menos malinterpretada, sobre las vacunas, especialmente la de AstraZeneca. La controversia sobre la trombosis generó confusión y miedo en muchas personas, lo que fue aprovechado por movimientos antivacunas y páginas conspirativas. Verdades comprobadas: sí puede causar trombosis en casos muy raros. Esto no es una teoría ni una suposición. Está reconocido oficialmente por la EMA y admitido por la propia AstraZeneca. Se trata de un efecto adverso muy poco frecuente, pero real. La vacuna fue aprobada por organismos de salud internacionales. Tanto la OMS como agencias de Europa, América Latina, Asia y África avalaron su uso tras rigurosos estudios de fase 3. Salvó vidas. Estudios publicados en revistas como The Lancet y Nature demostraron que la vacuna de AstraZeneca, al igual que otras, redujo drásticamente la mortalidad por COVID-19, especialmente en personas mayores y grupos vulnerables. Mitos comunes. Falsos. La vacuna fue un experimento sin control. Falso. AstraZeneca pasó por todas las fases de ensayos clínicos requeridas. Su autorización fue condicional al principio por tratarse de una emergencia, pero no saltó ninguna etapa de evaluación científica. Todas las vacunas causan trombosis. No es cierto. Aunque hay casos raros de eventos trombóticos relacionados con AstraZeneca y Johnson & Johnson, no se ha demostrado el mismo riesgo con vacunas de ARN mensajero como Pfizer o Moderna. AstraZeneca fue prohibida. No fue prohibida globalmente. Algunos países dejaron de usarla como medida preventiva, pero eso no equivale a una prohibición por inseguridad general. En muchos lugares siguió utilizándose o fue donada a países con menor acceso. Contiene metales pesados o rastreadores. Esta es una de las fake news más absurdas y difundidas. La vacuna no contiene ningún componente electrónico ni metálico que pueda rastrear a nadie. ¿Qué dicen los estudios más recientes? Desde 2021 hasta hoy, numerosos estudios han seguido analizando tanto la eficacia como los efectos adversos de las vacunas, incluyendo AstraZeneca. Eficacia. Un metaanálisis publicado en The Lancet, 2022, concluyó que AstraZeneca redujo la mortalidad por COVID-19 en un 80% en personas mayores de 60 años. También se demostró que generó una respuesta inmunitaria duradera, especialmente con esquemas combinados. EJA, una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer. Seguridad. Un informe del Reino Unido, UK Health Security Agency 2023, indicó que los casos de TTS fueron extremadamente raros y que el riesgo de trombosis tras un contagio de COVID-19 era mucho mayor que el riesgo derivado de la vacuna. Otro estudio en Alemania confirmó que la vigilancia activa logró detectar los casos sospechosos a tiempo, minimizando daños graves. Conclusión de los expertos. Los efectos adversos existen y deben ser investigados, pero no anulan los beneficios generales de la vacuna en la población. Entonces, ¿por qué se sigue defendiendo la vacunación? Este punto es crucial. En medicina y salud pública, ninguna intervención es 100% libre de riesgos. Lo que se busca es un balance riesgo-beneficio. En el caso de la COVID-19, el virus provocó más de 7 millones de muertes confirmadas. Millones más sufren síntomas prolongados.
Long COVID. La vacunación redujo hospitalizaciones, muertes y presión sobre los sistemas de salud. Los expertos defienden las vacunas, incluyendo AstraZeneca, porque a nivel colectivo han salvado millones de vidas. Eso no significa que no haya víctimas de efectos secundarios. Por eso los sistemas legales y médicos deben estar preparados para actuar con transparencia, compensación y responsabilidad. Paues. ¿Qué implica esta sentencia para otros países? La decisión del tribunal en Barcelona puede marcar un antes y un después en la forma en que los sistemas judiciales abordan los efectos adversos de vacunas administradas en contextos laborales. Aunque es una resolución local y no crea jurisprudencia automática en toda España o Europa, abre la puerta a otros reclamos similares. ¿Podría pasar en América Latina? Sí, especialmente en países donde la vacunación fue exigida para volver al trabajo presencial. Existen marcos legales que reconocen el accidente laboral por causas indirectas o estatales. Hay precedentes o recursos legales para trabajadores afectados por decisiones sanitarias gubernamentales. Abogados laboralistas y asociaciones de defensa del consumidor ya están observando este fallo como posible modelo para acciones colectivas o reclamos individuales. ¿El papel del Estado debe hacerse responsable? Esta es una de las grandes preguntas que emergen del caso. Si un Estado promueve o incluso exige la vacunación como parte de una política pública, ¿debería responder por los efectos adversos, aunque sean raros? Argumentos a favor de la responsabilidad. El ciudadano actuó confiando en una recomendación oficial. No fue una decisión médica individual, sino parte de un deber social. Cuando se trata de medidas colectivas, el daño individual debe ser reparado solidariamente. Argumentos en contra. Las vacunas pasaron por controles de seguridad. El riesgo es mínimo en comparación con los beneficios sociales. Las reacciones adversas no siempre son predecibles ni imputables directamente al Estado. Sin embargo, el Tribunal Español parece haber tomado una postura intermedia. No culpabiliza al Estado ni a la empresa farmacéutica, pero sí reconoce que existe una responsabilidad laboral derivada del contexto en que ocurrió la vacunación. ¿Qué pueden hacer los trabajadores afectados, quienes hayan sufrido efectos secundarios graves tras vacunarse como parte de su actividad profesional? Pueden considerar las siguientes acciones: consultar a un abogado especializado en derecho laboral o salud pública, reunir documentación médica que demuestre la relación temporal entre vacuna y síntomas, verificar si su país reconoce figuras legales como el accidente laboral por causas indirectas, presentar la denuncia ante el seguro laboral o sistema de seguridad social correspondiente. Es importante actuar dentro de los plazos legales y con asesoría profesional, ya que cada jurisdicción tiene criterios distintos. El caso de Pedro García no es solo una historia legal, sino una alerta sobre la necesidad de equilibrar salud pública, responsabilidad colectiva y derechos individuales. Las vacunas, incluida la de AstraZeneca, fueron herramientas fundamentales para salvar millones de vidas durante la pandemia. Pero los sistemas también deben estar preparados para responder con humanidad y justicia cuando ocurren efectos adversos, por más raros que sean. Tu voz importa. ¿Te vacunaste durante la pandemia por exigencia del trabajo? ¿Conoces a alguien que tuvo complicaciones? Este debate apenas comienza, y tu opinión es clave. Comparte este video, déjanos tu comentario y ayúdanos a difundir información basada en hechos, no en miedo. La salud pública también necesita justicia.